Increíble que hayan pentecostales unicitarios, predicadores, predicando esta falsa enseñanza y metiéndole miedo a la iglesia. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, con ustedes su amigo, su hermano Alex Cerrato. Bueno, ¿de qué estará hablando el hermano Cerrato? Bueno, estamos hablando de un acontecimiento cósmico que ocurrió hace unos días y muchas personas han especulado y dicen que ese acontecimiento es en base a algo que dice la Biblia. Vamos a ver si es verdad. ¿A qué nos referimos? Bueno, miren que un pastor muy famoso, recientemente publicó algo o publicaron algo sobre él, y esto es lo que vamos a ver aquí en este enlace de Biblia Todo. Biblia Todo Noticias dice: el eclipse solar libera el sexto sello del Apocalipsis, dijo un pastor en advertencia a Estados Unidos. Esto lo dice este pastor en base a Apocalipsis capítulo 6, verso 12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se convirtió en sangre. Entonces, según este pastor, muy famoso, por cierto, se los digo, muy reconocido, de pronto ustedes habrán visto el video de él, donde dice, manifiesta o enseña que Mateo 28:19 es un texto agregado, un texto espurio. A este pastor es que yo me refiero. Entonces no es una noticia falsa, lo dice Biblia Todo, donde dice que este pastor dice que el eclipse liberó el sexto sello del Apocalipsis. Allí tenemos la noticia en Biblia Todo Noticias. Pero lo interesante no es lo que él dice, sino ver hermanos de nuestra iglesia publicando, diciendo todo esto. Y dicen que la venida del Señor está cerca, que ya prácticamente, bueno, que este evento cósmico nos está informando que la venida de Cristo se acerca, y toma, por ejemplo, también toman versos como capítulo 2, verso 31 de Joel, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todos los hermanos están diciendo, hermanos pentecostales, el eclipse nos dice que Cristo está cerca, y toman y leen estos versos. Bueno, ojo, algo quiero acotar en esto, y no estoy diciendo que la venida del Señor no esté cerca. Lo digo, lo comparto, sí, la venida del Señor está muy cerca. Pero este acontecimiento del eclipse ni es demostración de que eso demuestra que la venida de Cristo esté cerca, ni tampoco nos dice que el sexto sello del Apocalipsis ya fue desatado. ¿Por qué? Bueno, recordemos que lo que Joel dice, lo que está diciendo Joel, dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande de Jehová. Ese día es el día de la ira. Escuche bien, cuando mis hermanos dicen, no, es que el eclipse demuestra que la profecía se cumplió, Joel 2:31 está cumplido, la profecía lo cumplió. No. Y también toman en base también algunos este texto de Mateo capítulo 24. Vamos a leerlo, por favor. Tenemos que aprender, hermanos, a ubicarnos en el tiempo escatológico, en el tiempo que se cumple la escritura. Mateo capítulo 24, verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces también toman este verso para decir, mire, es que esto está demostrando que Jesús está pronto a aparecer. No es así. No es así. Joel capítulo 2, verso 31, su cumplimiento lo veremos en Apocalipsis capítulo 6. Ese es el cumplimiento de Joel capítulo 2, verso 31. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se convirtió en sangre. Esto da comienzo al día de la ira del Señor, como lo dice el verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, lo que los hermanos están diciendo, no, es que esto es una señal de que Cristo está cerca. Joel lo dice y Apocalipsis lo dice. No, mis hermanos. Recuerde que esto está hablando del día de la ira del Señor, es decir, de la gran tribulación. Vendrá un gran terremoto, sí, va a venir un gran terremoto. Y va a venir un eclipse, pero esto no va a ser sectorizado, va a ser un eclipse mundial. Escuche bien, mundial. Y la luna al otro extremo del mundo se convertirá en sangre. Esto va a ser mundial, escúcheme bien, mundial, y un terremoto a nivel mundial. Sí, pero esto será como señal de ¿qué? De que en ese momento será derramada la ira de Dios. En ese preciso momento se derramará la ira del Señor Jesucristo sobre el mundo. Eso es una señal. Si usted miró el evento que pasó, solamente fue en ciertos países y no en todo lugar. Se pudo ver. En Centroamérica, en algunos países se pudo ver. En Norteamérica, solamente en algunos sectores de Norteamérica o algunas ciudades, algunos estados se pudo apreciar. No se pudo ver en todo el mundo. Escucha bien, no se pudo ver ¿en dónde? En todo el mundo. Por lo tanto, no es un evento mundial. 2. Vemos que pasó el eclipse y seguimos normal. Seguimos normal. El día de la ira no ha llegado. Para que llegue el día de la ira, es necesario que la iglesia primero sea arrebatada. Y la iglesia todavía sigue en el mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que el Señor mismo descenderá del cielo con trompeta de Dios, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor, y así estaremos por siempre con el Señor. Y dice Pablo en el capítulo 5, dice que cuando ellos digan entonces paz y seguridad, viene sobre ellos destrucción repentina. Está hablando del mundo que quede, después del arrebatamiento de la iglesia, vendrá sobre ellos destrucción repentina, no sobre la iglesia. Entonces, para que sea derramado el día de la ira, ¿sí? Lo que habla del día de la ira, el día de Jehová, o el día de la ira del Señor, como habla el sexto sello, cuando se abra el sexto sello, entonces vendrá un gran terremoto a nivel mundial, el sol se convierte en sangre, la luna el sol se convierte como tela de silicio, se pone negro, y la luna se queda como sangre, es decir, roja. Eso es a nivel mundial. Entonces conocerán que esa es la señal para que venga la ira de Dios o la ira del día del Señor, como se conoce, como lo dice Joel. A nivel mundial. Este acontecimiento no fue mundial. 2. La iglesia será arrebatada y como dice Pablo, el Señor no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para alcanzar salvación. El Señor nos librará de aquel día de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Estamos claros allí? Entonces no veo por qué muchos hermanos andan predicando, andan enseñando que ese acontecimiento demarca el día de la venida del Señor. No veo por qué. La verdad no veo por qué. 3. Apocalipsis demuestra que cuando esto ocurra, el sexto sello sea desatado y venga esto y que ese acontecimiento nos demuestre que a nivel mundial esto va a demostrar que la ira del Señor será derramada, la iglesia estará con el Señor ya, como lo dice Pablo. Apocalipsis también nos lo dice. Dice aquí, capítulo 5, verso 7, dice, y vino y tomó del libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mire, esta es la iglesia. La iglesia está en el cielo con el Señor. Se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto nos demuestra, los santos son los que oran. Esa es la iglesia, los santos del Altísimo. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos son la iglesia.
que el Señor ha redimido de toda lengua, todo pueblo, toda nación, ¿sí? Y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia, antes de que sea desatado el sexto sello, la iglesia ya está ¿dónde? En el cielo. Lo mismo dice Pablo en Colosenses primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y en el verso 5 vemos que el mundo dirá paz y seguridad, pero viene sobre ellos destrucción repentina, es decir, el día de la ira del Señor. Ahora, para los hermanos y amigos que están tomando Mateo capítulo 24, para decir que allí estamos viendo que evidentemente dice así, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces dice, mire, es que habrá un gran terremoto y habrá el sol inmediatamente se convierte, se oscurece y la luna no dará su resplandor. Entonces dice, a eso ocurrió y eso indica que ya estamos pronto a ver la señal, la aparición de la señal del Hijo del Hombre. Falso, señores, falso. Aquí está hablando, dice, de inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿sí? Es decir, esto es un acontecimiento para después de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta entonces. Vendrá la gran tribulación. Pero después de la tribulación viene esta señal, y esta señal nos indica que evidentemente es el fin de la gran tribulación y que el Señor descenderá del cielo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Eso solamente sucederá al final de la gran tribulación y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor viene con su iglesia. Por lo tanto, ni la primera señal, ¿no?, de Joel capítulo 2, verso 31 y Apocalipsis 6, 12 es o nos dice que eso es señal de la venida de Cristo. No, es la señal, eso será una señal mundial que nos dice que vendrá la gran tribulación. Cuando el sol se oscurezca en todo el mundo y la luna se convierta en sangre, todo el mundo va a ver eso. Digan, allí va a empezar la gran tribulación. Allí empezó. El Señor arrebató su iglesia y empezó la gran tribulación sobre el mundo. Pero después de la gran tribulación, cuando el Señor esté por descender con sus santos, entonces el sol volverá a oscurecerse, la luna no dará su resplandor. Eso será señal de que el Señor está por aparecer del cielo y que será el fin de la gran tribulación. Como dice aquí, entonces verán aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Esto solamente se cumple en Apocalipsis capítulo 19, al final de la gran tribulación. ¿Qué dice? Verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había sobre sus cabezas muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida con sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Ah? Mira, aparece el Señor, pone sus pies sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14. Dice que el Señor pone sus pies sobre el monte de los olivos y con él viene, he aquí vendrá Jehová el Señor y con él todos sus santos. Y por ahí uno de los versos dice, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esa señal que vemos en Mateo solamente ocurrirá después de la gran tribulación. Yo le pido a los hermanos, por favor, que nos coloquemos en el tiempo del cumplimiento bíblico de la escatología y no estamos predicando falsas enseñanzas recogidas de estos maestrillos trinitarios que dicen que eso y que porque se va a derramar, se abrió el sexto sello, que van a haber 3 días de oscuridad. Completamente falso. No, que ya Cristo está por aparecer, que eso era señal de eso. Completamente falso. El que lea entienda. Allí está lo que nos dice literalmente la Escritura. Yo te invito, mi hermano, que compartas esta conferencia y formemos conciencia en los hermanos
y aprendamos a interpretar la escritura conforme a su contexto, conforme a lo que nos está diciendo, y no vendamos falsas enseñanzas a nuestra iglesia ni al mundo entero. ¿Listo? Y aprendamos a explicar la escatología. Recuerden, mis hermanos, pueden llevar los libros: La Unicidad, la Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2. En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame para pedir sus libros: más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, ese es el número. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.